Replicación del ADN. Para hablar de la replicación del ADN es importante mencionar algunas características del ADN. El ADN es una cadena molecular. Quiere decir que es una sustancia constituida por distintos tipos de moléculas sencillas. Estas están ligadas entre sí para así ir formando cadenas. El ADN es bastante largo y extremadamente delgado y está constituido por 4 tipos de eslabones. Esos son las moléculas denominadas nucleótidos en la cadena, las cuales son adenina, citosina, guanina y timina. El proceso de replicación de ADN es el mecanismo que permite al ADN duplicarse, es decir, sintetizar una copia idéntica. La importancia de la complementariedad de las bases es que forman la secuencia de una de las cadenas. El ADN tiene la importancia de reproducirse idénticamente, lo que va a permitir que la información genética se transmita de una célula madre a las células hijas. La molécula de ADN se abre como una cremallera por ruptura de los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias en puntos determinados. Cuando hablamos de puentes de hidrógeno, hablamos de una fuerza eminente electrostática atractiva entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo. Las proteínas iniciadoras reconocen secuencias de nucleótidos específicas en esos puntos y facilitan la fijación de otras proteínas que permitirán la separación de las dos hebras de ADN formándose una horquilla de replicación. Una horquilla de replicación es la coyuntura entre dos cadenas de ADN, cuando ésta se está autoduplicando, en cada una de ellas hablando de las dos hebras homólogas. Se realiza la cadena contraria para contar con la doble información genética al aproximarse la división celular. Aquí un gran número de enzimas y proteínas intervienen en el mecanismo molecular de la replicación. Las características de la replicación son semiconservadora, lo que quiere decir que en cada una de las moléculas hijas se conserva una de las cadenas originales, hasta que finalmente se pudo demostrar que la replicación es semiconservadora. Se consideraron 3 posibles modelos para el mecanismo de la replicación: 1 semiconservadora, 2 conservadora y 3 dispersa. Pero gracias al experimento de Mendelssohn y Stahl en 1958 permitió demostrar que el mecanismo real se ajusta a la hipótesis de replicación semiconservadora. Secuencial y bidireccional desde puntos fijos. Los orígenes de replicación son los puntos fijos a partir de los cuales se lleva a cabo la replicación, que avanza de forma secuencial formando estructuras en forma de horquilla, como ya lo mencionábamos anteriormente. Origen de la replicación. La cantidad de ADN que se puede sintetizar a partir de un único origen de replicación se denomina replicón o unidad funcional de la replicación. El replicón es la unidad del ADN en la cual ocurre un acto individual de replicación. Secuencialidad. Sueca y Shokiwa realizaron estudios genéticos de complementación de mutaciones que permitieron determinar que desde los orígenes la replicación avanza de forma secuencial. Con Bacillus subtilis, que son un tipo de bacterias. ¿Por qué lo utilizaron? Porque con estas era posible obtener cultivos sincronizados de forma que todas las células de cultivo estuvieran en la misma fase del ciclo celular. Aquí conocieron la localización de los genes que codifican las proteínas implicadas en la síntesis de diferentes aminoácidos en el cromosoma bacteriano y haciendo crecer las bacterias receptoras en un medio mínimo. Este es un método de conjugación bacteriana de cepas silvestres con cepas mutantes incapaces de sintetizar determinados aminoácidos. Con esto se dieron cuenta que la replicación del ADN tenía como característica su secuencialidad, y debido a que en la célula ambas cadenas de la doble hélice de ADN se duplican al mismo tiempo. Bidireccionalidad.